quiero preguntarte a ti, Choni, si tú te diste cuenta cuando estabas en la premenopausia. Pues no, creo que es una etapa de mi vida que no la percibí, no supe en qué momento estaba yo en la premenopausia. ¿Y en la meno? ¿Te diste cuenta cuando entraste sí. a la meno? Ahí A ver, sí. ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, porque ahí yo empecé a ver que mi menstruación se retiraba, ya no era constante ni era en tiempo. Yo empecé con los bochornos como a los 50 años. Ajá. Tenía mucho calor, tenía insomnio, cambios de humor muy repentinos, te da coraje, luego te da por llorar, luego estás contento, eufórico, y luego otra vez te deprimes, y yo dije, ¿qué me está pasando? Estoy media loca. ¿Qué me pasa? Hablemos de fertilidad, un podcast de la doctora Katy Villa. Episodio 10, Viviendo con menopausia, parte 1. Hola, ¿qué tal amigos? Soy la doctora Katy, bióloga de la reproducción y ginecóloga. Y el día de hoy vamos a tener una exquisita charla con un par de amigas que me encantan porque, bueno, hemos hecho crochet, nos hemos tomado nuestras copas de vino, hemos estado hablando de muchos aspectos de nuestra vida y es sorprendente que hemos estado hablando sin querer queriendo de la menopausia y yo dije, bueno, ¿por qué no hablamos de la menopausia con todas esas mujeres que están en casa diciendo, bueno, yo de fertilidad ya, por favor, ya hice mis hijos, ya estuvo, pero me está pasando de todo, o sea, todo me pasa, no entiendo qué me está sucediendo, no sé en qué etapa de la vida estoy, no sé cuál es, cómo me debo vigilar, qué debo cuidar, me da mucho miedo morirme, todo creo que me va a pasar el día de hoy, le tengo miedo al cáncer, le tengo miedo a todo. Yo tengo miedo al COVID, ¿no? Y quiero entender qué me está pasando. Y para eso tengo dos extraordinarias invitadas. Aquí tenemos, desde mi lado derecho, está Choni, que es una gran amiga, una vecina, alguien con quien tenemos muchas experiencias contadas y por supuesto que vamos a divertirnos hoy mucho platicando de todo lo que ha vivido en esta etapa difícil de meno, pre y posmenopausia. Y de mi lado derecho tenemos a Telma. Telma, he dicho siempre que es alguien muy cercano a mi vida, que le agradezco mucho su presencia y que sobre todo me ha dado como muchos tips de lo que significa ser mujer y de lo que significa ser mujer a muchas edades, ¿no? Porque hemos hablado desde que nació, luego cuando se embarazó y ahora en esta etapa tan bonita que es la etapa en donde pues ya termina como todas tus funciones obligadas, ¿no? La función de la maternidad, la función del tema de esposos, o sea, todo, y entonces te encuentras contigo misma. Se dice que la menopausia es el único momento en que la mujer mira para atrás y reflexiona y analiza y se arrepiente o se culpa o se siente alegre o se siente responsable. Entonces, bueno, hoy vamos a tocar un tema muy bonito y para abrir este tema quiero preguntarte a ti, Choni, si tú te diste cuenta cuando estabas en la premenopausia. Pues no, creo que es una etapa de mi vida que no la percibí, no supe en qué momento estaba yo en la premenopausia. ¿Y en la meno? ¿Te diste cuenta cuando entraste a la meno? Ahí a ver, sí. ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, porque ahí yo empecé a ver que mi menstruación se retiraba, ya no era constante ni era en tiempo. Entonces, fui al doctor porque yo había un poco leído de que se podía ayudar uno a como ayudarte hormonalmente para hacerte algunos tratamientos. Entonces fui y él me recomendó que tenía que pasarlo como algo muy natural, porque yo sentía que me quemaba la espalda, que me la tenía que destapar porque sentía un ardor espantoso. Entonces, me dijo que lo mejor era vivirlo natural. Lo cual está mal. Ajá, entonces yo esa parte de mi vida la pasé pues como el cuerpo es, como la naturaleza. Entonces no tuve ayuda
No, creo yo que sí me hizo falta, creo que sí es necesario, ahora ha avanzado muchísimo y creo que es una cosa que todas las mujeres deberíamos de tener esa ayuda hormonal, pero yo no lo hice así, y entonces yo vi cómo me crecía la cintura, cómo se me resecaba la piel, cómo mi pelo perdía brillo. Son los síntomas, doctora, que sentí en esa época. Entonces no supe realmente, pues, qué hacer, sino esperé, nada más. Así es. Y bueno, ahorita vamos a retomar esa parte porque también es muy importante escucharte a ti, Telma, porque tú viviste una historia, pues, diferente, pero al mismo tiempo, pues, una historia que tiene un punto de cruce, ¿no? ¿Cómo estuvo tu historia? Empecé a tener problemas de hemorragias muy fuertes y no quería entender que eran unos miomas que me estaban causando este tipo de... Me dio una anemia muy, muy fuerte, y cuando el doctor me vio que ya estaba muy mal, tenía muy bajas los niveles de la hemoglobina, yo ya sentía esa noche, fue una noche en donde yo sentía que ya me estaba separando del cuerpo, sentía extraño, mucho frío. Llegó un amigo a vernos, que es un doctor allá de donde yo soy, y dijo, necesito una transfusión en este momento. Bueno, finalmente me hacen la transfusión, y el que en ese entonces era mi ginecólogo comentó que era el problema de los miomas y que tenía que retirar mi matriz. Obviamente, con todos los tabús que hay a los que me enfrenté. ¿Cómo cuáles? O sea, ¿cuáles eran tus temores? ¿Por qué te querías quedar con ese útero lleno de bolas? Me daba miedo. Yo fui criada por una abuela que finalmente pues me enseñaba cosas de su época, y para ella eso era dramático. Ella decía que si yo me quitaba la matriz, me iba a divorciar. Porque tienen la sensación de que se quedan vacías, ¿no les dijeron? Sí, que se te quedaba el hueco. Ajá. Y entonces que el hombre se daba cuenta del hueco. Ajá. ¿No? Y que corría, se iba. Ajá. Se iba. Entonces mi abuelita lloró y yo me espanté, pero también estaba mi vida, porque ya estaba perdiendo mucha sangre cada vez que reglaba por temporadas muy prolongadas. No, y hay que tomar en cuenta que tú eres odontóloga. O sea, tú, fíjate, de profesión sabías perfectamente que eso no debería de estar sucediendo, pero por problemas, por la influencia social que tenías, y por la educación que te daban. Entonces, digo, no, o sea, que no me la quiten, aunque yo sé que la anemia me va a llevar a una situación de crisis mayor. Sí, ¿no? Sí, porque decían que en el momento que te la quitaban te hacías vieja, que envejecías. O sea, había muchas cosas. Sí, exacto. Y bueno, había mucho miedo, pero finalmente me dio más miedo el problema de los miomas, y terminé quitándola. ¿Y qué edad tenías cuando te quitaron el útero? Como 40 años. Wow. Sí, pero fíjate, te dejan los ovarios, que eso es bien importante, porque muchas pacientes creen que le quitan el útero y como les dejan los ovarios, ellas creen que aún así quedaron vacías. Y no, o sea, el ovario realmente es el órgano que nos ayuda a no envejecer, ¿no? Si lo vemos de esa manera, ¿no? Sí, entonces, seguía produciendo de alguna manera hormonas. Ajá. Porque eras joven. Y yo creo que me debe haber estado muy tranquila unos 5 o 6 años, hasta que empecé a volver a tener miomas. ¿Pero dónde? En los ovarios. Quistes. Quistes, ajá. Quistes, perdón. Ajá. No sabía yo qué era. Tuve un cólico muy fuerte, me llevaron de emergencia al hospital y resultó que el quiste había crecido tanto que había como ahorcado, no sé si sea la palabra correcta, la trompa, había caído casi hasta el intestino, no sé, el caso es que aquello era un relajo, y me quitan una trompa y un ovario, y me dejan el otro porque tenía que seguir teniendo, según esto, hormonas. Así es. Cuando yo me imagino que ya había reemplazo hormonal, pero también había mucho tabú detrás de un reemplazo hormonal. Así es. Decían muchas cosas de eso, y aunque el médico te dijera, no pasa eso,
A mí sí me Exacto. daba, sí. Sí, y decían que te podía dar cáncer de mama, o sea, Ajá. si había el reemplazo hormonal. ¿Y Entonces, ustedes saben por qué salió ese mito? O sea, No. ¿por qué salió esa idea de que las hormonas o el reemplazo hormonal causan cáncer de mama? ¿Por qué? ¿no? Bueno, realmente en Estados Unidos se hizo un estudio que se llama el WHE, en donde metieron en una rama en el estudio a unas mujeres con sobrepeso, en otra rama a unas mujeres sin sobrepeso, pero con trastornos cardiovasculares, o sea, hipertensión y esto, y en otra rama había personas con diabetes, ¿no? Entonces, realmente si uno analiza la estructura del estudio, el estudio no cuidó que fuera una mujer relativamente sana, sino que de algún modo metió a mujeres enfermas que ya estaban en un proceso de posmenopausia, incluso alguna de ellas, y les pusieron unos estrógenos que son de origen equino. O sea, no es la terapia hormonal de reemplazo que existe actualmente, sino que era la primera terapia de reemplazo, pero que venía de la orina de las yeguas, ¿no? Ay, Entonces, esa terapia también estaba mezclada con una progesterona que también era sintética. Entonces, no teníamos lo que tenemos ahorita, que son hormonas verdaderamente bioidénticas, sino que teníamos unos remedos hormonales. Uno que venía de las yeguas y otro que venía del laboratorio. Esas pastillas se le fueron dando a todas por igual y el estudio tuvo que suspender la investigación porque en la rama de obesidad hubo 2 cánceres de mama. Entonces, el estudio fue muy responsable, hace una publicación diciendo, nosotros como investigadores no tenemos la certeza de que la hormona está provocando esto. Luego, entonces, necesitamos mayor estudio, mayor población, lo que sea. Pero los enemigos de este laboratorio que estaban produciendo esta hormona y que pues obviamente se estaban pues lucrando porque pues, la hormona ya estaba a punto de salir al mercado, los enemigos de esta hormona regaron como papeleta que eso provocaba cáncer. Sí, se dijo mucho. Y entonces mucho. vino... Yo por eso dije, no, entonces no quisiste que tomar no, nada. tomar nada, ni que me untaran o cosas así para ayudarte, ¿no? Porque hay cosas untadas y... Sí, vino lo que le decimos los biólogos de la reproducción, porque la especialidad que ve la menopausia es la biología de la reproducción. Entonces, muchas pacientes mías que padecieron infertilidad porque sus ovarios eran muy pequeños, actualmente de 40 años ya tienen menopausia. Y ellas no vienen conmigo porque piensan que yo no los puedo manejar, ¿no? Y uno de los objetivos de este diálogo es expresarles a mis pacientes y a muchas pacientes de la edad de ustedes que hay un especialista que puede ver este trastorno y que no tienen que ir con un ginecólogo porque en general el ginecólogo actualmente tiene un dilema, que es lo que le decimos el oscurantismo, ¿no? O sea, estamos como en una época de ignorancia hormonal. ¿Por qué? Porque el ginecólogo le da miedo ser demandado. Sí, porque ¿qué pasó en Estados Unidos? Basándose en ese estudio, las pacientes que alguna vez en su vida habían padecido una bolita y se las habían quitado, demandaron a esos ginecólogos porque ellos habían prescrito las hormonas. Entonces, esto se volvió un problema de un nivel mucho más alto. Sí, claro. Actualmente, el estudio WHO fue tomado por Francia. Y Francia hizo el estudio en mujeres delgadas, que hacen deporte, francesas, con otra alimentación. Y, oh sorpresa, se dieron cuenta que no había sido como tal el producto, pero que sí había que analizar si valía la pena dar estrógenos de una especie que no fuera la humana. ¿No? O sea, sí tenemos ahí como que, bueno, estuvo un poco mal dar estrógenos equinos, pero si hablamos de estrógenos equinos, pues toda la gente que fue al IMSS, al ISSSTE, al ISEMIN en esta época de que les tocó a ustedes, tomó estrógenos equinos, porque era el producto que se entregaba a las pacientes que se quejaran de síntomas de la menopausia. Entonces, aquí tenemos como muchas dualidades, porque a pesar de que ya había publicaciones que decían que no los tomaran,
en México la mujer lo estaba tomando, ¿de acuerdo? Entonces, Okay. aquí hay como algo importante como en la ciencia. Actualmente ya no se prescriben estrógenos equinos, ya solamente, ya existe la molécula de estradiol, que es la molécula bioidéntica, y entonces ya nosotros podemos trabajar con hormonas mucho más apegadas a cómo se producen, las que se producen en el ovario, ¿no? Bueno, entonces, ok, te quitan los ovarios, sucede lo del quiste y todo, pero ¿cuándo empezaste a tener bochornos, la habilidad emocional, el tema del peso, que ya no puedes mantener tu peso, el insomnio, ¿sí? Pues fue gradual. Yo empecé con los bochornos como a los 50 años. Ajá. Tenía mucho calor, tenía insomnio, cambios de humor muy repentinos, te da coraje, luego te da por llorar, luego estás contento, eufórico, y luego otra vez te deprimes, y yo dije, ¿qué me está pasando? Estoy media loca. ¿Qué me pasa? Entonces empezamos a ir a ver una doctora que nos comentó que esto era normal. Nos hizo pruebas, nos dio dieta, porque ella maneja mucho el asunto de la sangre y de las feromonas, más cosas naturales. Ajá. Fuimos con ella porque era algo natural. Y nos revisaba la sangre en una pantalla, era así como muy novedoso, y nos dio estrógenos y progesterona, ajá, ajá. pero eran como en untadas. Sí. Ajá. Y muchos consejos, y nos quiso cambiar la dieta, porque teníamos que cambiar la alimentación. Nosotros, bueno, en mi caso y las dos amigas que fuimos, pues somos deportistas desde hace mucho tiempo, hacíamos ejercicio y pensábamos que la dieta, pues, que hiciéramos ejercicio, hacíamos. Así es. Entonces empezamos a usar los suplementos estos, pero no hicimos la dieta. Esa no la hicimos, pero afortunadamente no subimos de peso, porque todavía estábamos como que en una edad bien, pero resulta que pasan los años. Bueno, seguimos jóvenes. Eso sí. Pasan los años y vuelvo a tener bochornos, insomnio, como que ya no me hace efecto lo que me estoy poniendo, y es cuando llego contigo. Ajá. Y me encuentras más quistes en el otro ovario. Ay, sí, sí. Y dice, no, pues esto ya no está bien, vamos a tener que quitarlo. Y me das más reemplazo, pero ya manejado de otra manera. Pero finalmente, me pasaron algunos años de esto, y cumpliendo los 60, yo ahí clarito noté el cambio del cuerpo. Sí. O sea, yo estaba acostumbrada a que nada más hacía ejercicio y me mantenía, pero de repente ya no. De repente ya no bajaba de peso, más que nada de talla. Era más complicado, ¿no? Ajá, me costaba más trabajo, empecé a subir, empecé a sentir que como que ¿cómo se dice? ¿Te inflaste? No, no recuerdo, es como estar embarneciendo. Ajá. Y es algo difícil porque no quieres. Claro. Sí, aquí quiero yo tocar un tema muy bonito que lo he escuchado en las reuniones con Choni. Tú eres de Sinaloa, ¿no? Y cuando llegaste, tú cuentas mucho que llegó una mujer guapísima con su carriola, ¿no? O sea, con un pierno, no, ni una elegancia, ya sabes, ¿no? Ajá. Y yo creo que eso es un tema muy complejo, porque despedirse de su belleza es difícil. Ajá, es complicado. Y yo creo que sí, ¿no? Esa nueva etapa de tu vida, ajá, y de ver que es algo que tú no puedes controlar, o sea, que es natural, que es un proceso que tienes que aceptar, y no es fácil. Uno como mujer no quiere aceptar esa etapa. Bueno, en mi caso. No, pues yo creo que nadie. No, nadie. O sea, porque nuestra autoestima está basada en nuestro cuerpo. O sea, nos dijeron que las Barbies, o sea, tenemos mucho que ver. Sí. Y la mujer que hace deporte, por ejemplo, es una mujer que le gusta su cuerpo, que lo cultiva. Sí, claro. ¿No? Y un día haga lo que haga, porque tú has hecho deporte hasta el día de hoy, o sea, no hay un día donde digas no he hecho deporte, pero
si hay un día donde dices, ya no puedo controlar mi peso, Ajá. ¿no? Y a ti te pasó lo mismo, o sea, tú decías el otro día que entró una mujer colombiana como de tu edad al negocio y ella venía con botox, con todos sí. los arreglos, Sí, sí, ¿no? sí, así es. Y que inmediatamente sientes esa de, ay, qué envidia, o sea, Claro. ¿qué está pasando? Te quiero, yo también. Aquí la colombiana. Sí, Doctora. ajá. Y de ahí viene como todos estos temas que hay de embellecernos, entre comillas, porque, por ejemplo, qué dilema el tema del Botox, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando- Fue toda una historia. O sea, hubo un día en que dijimos, vamos a ponernos Botox, ¿cómo no? Vamos a compartir la jeringa, porque ya sabes, se hacen estas Botox party, no jeringa. No es la jeringa. Nuestra propia Botox. Bueno, Party. no me lo No, compartí. no es la jeringa, no. No fue la jeringa. Fue No. el frasquito. El frasquito cuesta, Hablando. ponte una lana, ¿no? Ajá. Y entonces ya el Botox party, debemos hacer una. Sí. Urge. Nos surge. El Botox Party es que entre todas compramos el Botox y entonces obviamente llega el experto, ¿no? El médico y te lo aplica y no sé qué, pero a Telma le pusieron aquí en los labios y quedó súper chistosa. Entonces también es enfrentarse a que, o sea, ves a la, no sé, Talina Fernández. Yo la vi, no sé, y decías, esta mujer Era guapísima, guapísima. Y la última vez que la vi, pues estaba muy arrugadita, muy... Ajá. Entonces, pero también es como, ok, ¿qué tenemos o cómo le hacemos para irnos adaptando? Como tú dijiste, pues... Poner en una balanza En y este- ver qué es, cómo, Y lo que aceptar. quieres. Ajá, o sea, no, y si se puede hacer arreglitos, se deben de hacer, ¿no? Claro, Yo digo Pero que sí. claro. no sé Ajá. hasta dónde uno deba de seguir o parar. O sea, porque yo de repente veo, por ejemplo, Silvia Pinal y era una mujer hermosa y ahorita yo la veo muy fea. Bueno, aparte está Mi mamá es viejita y es una viejita bonita. Bueno, es que también a No veces sé. se exageran como en la aplicación del Sí. Botox y todo, pero es esta nostalgia, ¿no? La nostalgia de la mujer que fui, la Exacto. nostalgia de ver mi foto y decirle al chico del Botox, decirle, quiero quedar como era Como era, así como así. yo era antes, ¿no? Ajá. Y pues no, o sea, el tema de la autoimagen es muy compleja. Y bueno, volviendo al tema de la menopausia, entonces hay un momento donde estamos hablando de la premenopausia y cuando desaparece la regla comienza la cuenta regresiva y una vez que pasan 12 meses ya estamos en menopausia. Entonces, desafortunadamente, por ejemplo, el caso de Telma es alguien que no se da cuenta si entró o no en la menopausia porque Ujú. pues no hubo Porque el menstruación. caso fue síntomas. diferente. Ajá. Sí, no tuve esos síntomas. Se quedó hueca, ¿no? Ya no pudo hacer nada. Y en el caso tuyo, Chonen, pues Ujú. la situación fue que te dijeron, aguántate, ¿no? Ujú, exacto. Yo sentía que sí necesitaba algo. Ajá. ¿Por qué no cambiaste de médico? Pues a lo mejor por desconocimiento o porque lo fui dejando. O sea, va a pasar y Sí, porque es Ajá, feo no. sentir eso. Porque viene una aceptación de que la mujer sí puede envejecer y es Ujú. muy interesante porque tiene que ver con un toque de género. Es decir, el hombre, mientras tú estás pasando por un proceso de envejecimiento, él no. él no, exacto. Y él te exige pues como normal, ¿no? Claro, Porque él sí. está, de hecho están en su momento, incluso le decimos el momento del rabo verde, y la mujer está en un momento donde se está marchitando Ujú. y hay otra vez una asimetría entre el hombre y la mujer en esa época, ¿no? Ajá. Y también ese mito, como dices, lo que nos explicaste, ¿qué pasó? Yo le tenía mucho miedo a enfrentarme a un cáncer de mama o lo que sea por las situaciones. Entonces fue cuando yo elegí No, o sea, no usarlas. Ujú. Pero cada persona es un caso diferente y una decisión diferente y yo por mi experiencia creo que sí la debí haber tomado. Claro. Ahora lo veo así. En esa época, ¿no? Sí, de hecho actualmente hay muchas mujeres, porque el tema es que la mujer también en su desarrollo profesional ha cambiado, entonces ahora vemos mujeres de tu edad que tú trabajas,
Sí, Tú también, o sea, tú trabajas, es decir, actualmente la mujer de 60 a 65 no está tejiendo chambritas, o sea, no está en una mecedora, no está cocinando porque ya es la abuelita, no. O sea, esa mujer actual es una mujer profesionista, una mujer que está, de hecho, por fin ocupa los niveles profesionistas que siempre deseó. O sea, si hablamos de gente que hizo carrera voy a decir, en X empresa, ¿no? En alguna empresa de autos, pues es cuando llega la gerencia, ¿no? Entonces ya están de gerentes, pero están pasando por las verdes y las maduras y no saben qué hacer, ¿no? Entonces, este video tiene mucho el objetivo de concientizar a todas las mujeres, concientizarte a ti que no es de que te la lleves a la Viva México, no existe ya una historia donde te tienes que aguantar porque ya los niveles de necesidad que tenemos como mujeres han cambiado mucho. En el próximo video vamos a platicar de todo lo que sucede si no haces nada, que es lo que ahorita es muy importante hablarlo contigo, porque tú dices, ok, mi cabello, esto. No, espérate, vamos a hablar de qué le pasó al sistema cardiovascular, de cómo está la osteoporosis, del tema de la visión, hablemos del Alzheimer, ¿no? O sea, ¿qué estoy yo fomentando cuando no tomo mi terapia hormonal de reemplazo, ¿no? Entonces, pues bueno, en este video les agradezco muchísimo esta sincera charla. Yo creo que muchas de ustedes que están viendo dicen, no, yo me identifico perfectamente con la Choni, yo me identifico con Telma. Y bueno, y el objetivo es que sepas que hay cómo tratarlo y que hay maneras más abiertas, más open mind de analizar qué se debe hacer. Obviamente hay pacientes que no pueden tomar, eso es claro, pero hay pacientes que se van a ver muy beneficiadas con el tratamiento de reemplazo hormonal. Y si tú estás entre los 40 y los 45 y te quitaron el útero por miomas, no te confíes, o sea, no es que tu cuerpo sabe que exactamente a los 50 empieza la menopausia, ¿no? O sea, realmente en cuanto empiezan los síntomas, así seas de 45 años, se tiene que empezar el tratamiento. Así que les agradezco mucho, por favor síganos en redes sociales como Doctora Katy Villa, en YouTube, en Facebook, Instagram. Y bueno, pues aquí estamos en realidad platicando contigo y tratando de que en verdad nos escuches para entender que la menopausia tiene tratamiento. Hablemos de fertilidad, un podcast de la doctora Katy Villa. Síguenos en todas nuestras redes sociales.